ayudar a un hijo que está enojado? Primero, cuando vamos a compartir sobre el hijo, va dirigido tanto al varón como para la mujer en la edad que tienen los hijos. Pueden ser niños, están en la preadolescencia o adolescencia, ya la juventud, también por supuesto los hijos mayores y adultos, porque hijo sigue siendo hijo hasta el final de los días, ¿no? ¿Por qué un hijo puede guardar silencio? ¿Por qué el hijo guarda silencio? Hay muchas aristas y una de ellas es la etapa del crecimiento. Un niño es muy diferente en su comportamiento, en su hablar, en su reaccionar, en su carácter, comparado a un hijo que ya está pasando la adolescencia o está llegando ya a la juventud, el tiempo de adulto mayor y la última etapa de la vida, la vejez. En esas etapas la comunicación es muy diferente. Y todos tenemos que tomar muy en cuenta este aspecto, porque a veces los padres nos olvidamos que la etapa en la cual está atravesando el hijo. Es ahí donde muchas veces no reaccionamos como deberíamos. Y afloran, en vez de palabras mansas, palabras armoniosas, vienen los gritos, los cuales siempre van a traer consecuencias. ¿Y dónde trae, Rubén, esas consecuencias? En la emoción. Todo ser humano tiene emociones. Desde que el hijo estaba en el vientre de la madre, emociones. Y como uno sabe, cuando se mueve, escucha la voz de la mamá, del papá, están ahí las emociones. Y cuando ya el hijo va creciendo en las etapas de su crecimiento respectivo integral, también tiene emociones. Por ejemplo, se siente esa emoción de sorpresa, un regalo inesperado, una promesa ya llegó, el miedo, otro sentimiento, la tristeza, la alegría y el más destacado ahí, el enojo. El enojo puede repercutir y va a repercutir muchas veces en el silencio. Y si hay silencio, esto nos impulsa a darnos cuenta como padres que todos somos seres que sentimos. Claro, o sea, lo que tenemos que hacer es identificar primeramente la etapa en que se encuentra ese niño, esa niña, ¿verdad? Claro, es diferente un niño pequeño que se enoja a un adulto. Por experiencia te digo que tengo mis hijas y ahora me viene a la mente la menor, tiene 3 años y ella cuando se enoja también se calla. No dice nada, le vas a preguntar y no hasta que ella decida acercarse otra vez. Obviamente es un enojo espontáneo a corto plazo, voy a decirlo yo, porque no pasan minutos o un tiempito y ya se olvida. Pero un adolescente cuando se enoja y hay esos silencios, a veces pueden ser días, semanas, podríamos decir, hay casos que años. La relación se va deteriorando también si es muy largo el periodo de silencio, de enojo. Y comienza a crecer una amargura también en la persona. Eso sería interesante que uno deba analizar primeramente qué tipo de enojo es, la edad de la persona que está enojada y de ahí saber cómo actuar. Exacto. Las emociones son importantes, que el padre las pueda identificar y leer, lecturear, como se dice, ¿no? El lenguaje corporal, el lenguaje no hablado de los hijos. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Sobre las emociones. ¿Y qué son las emociones? Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta un peligro, amenaza o desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Podemos decir que es un mecanismo de defensa que el ser humano tiene y lo va a ejecutar ante una amenaza. Y cuando el hijo se ve amenazado, su mecanismo de defensa, el más rápido, es ese sentir de silencio, que lo exterioriza, se distancia. Y es ahí donde el padre tiene que saber entender que ese tiempo es de su hijo o de la hija, ese tiempo personal e individual que está atravesando, pero que tiene solución. Por ahí el adolescente, el hijo, está pasando por un miedo, algo le ha pasado, está descubriendo experiencias íntimas, sentimentales. Su estado de ánimo obviamente va a estar muy variable. En un momento va a estar feliz, alegre, contento y después puede estar triste, pero el niño no, el niño
esporádico, como has dicho, está un ratito triste, va pasando, o se enoja y después pasa, o se pelean entre hermanos, después pasa, y la comunicación vuelve a fluir. Pero cuando va creciendo ya cambia el panorama, cambia incluso el tiempo de conversación. Le preguntas a un hijo adolescente, de adolescente para arriba, ¿cómo estás? Y sus respuestas siempre van a ser cerradas. No sé. ¿Tienes hambre? No. ¿Estás bien? Sí. Pero si tú le observas a tu hijo conversar con los amigos, con los socios, con los capés, con él o con la socia, la mejor amiga, cambia el panorama. Les observas reír, revelan que le están pasando bomba, la están pasando súper bien. Sus conversaciones son interminables, tienen temas por doquier a charlar y sus conversaciones pueden continuar como si fueran una serie, ¿no? Un capítulo de serie va a continuar. Y yo pienso que es una forma, ¿verdad?, de demostrarle a sus padres cuando calla, cuando no responde, cuando está ahí, de que él está enojado y que al final él quiere ser escuchado, pero por ahí no dice nada. Y viendo todo el panorama, creo que en la educación de un hijo uno por etapas tiene que ir pasando esto y también darse cuenta de que hay diferentes formas, pienso yo, de poder tratar un enojo. No podemos nosotros a un hijo pequeño, 2, 3, 4 años, porque se enojó, consentirle. Porque ahí entonces él va a saber que tiene una herramienta para conseguir lo que quiere, para sus caprichos, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar que se enoje, escucharle, obviamente, hablarle bien, pero no consentirle. Porque si no va a usar siempre eso para conseguir lo que quiere. Ahora cuando va creciendo, el enojo va porque el famoso mi papá y mi mamá no me entienden. Ellos ya son viejos ya y no entienden la onda de hoy en día. Yo creo que en todas familias pasa. Me pasó a mí en mi adolescencia. Yo me enojé con mis papás. Yo me voy a mudar de mi casa. Yo soy grande. No, yo me voy a ir, me voy a escapar. Entonces me tienen que buscar y voy a llamar la atención. Y bueno, andate, mi hijo. La respuesta, andate. Y ahí me quedé, ¿verdad? En otros casos donde el joven dice, yo quiero mi independencia y ustedes no me entienden. Y bueno, hijo, entonces conseguiste un trabajo, comprate la comida, cocinate, limpia tu ropa y después hablamos. Y ahí entonces cambia el panorama, ¿verdad? Ahí entonces el enojo ya como que va disminuyendo y bueno, mejor me quedo más calladito, me porto bien. Ahí hay otro problema, ¿verdad? Dije, vos le consentís al pequeño, pero al grande también. Puede decirle, ay, bueno, hijo, ¿qué querés? O dejás hacer lo que quiere para que él no esté enojado. Dale nomás para que no se enoje. Entonces, creo que en todas estas etapas nunca tenemos que ir por el camino fácil. Creo que el diálogo, la conversación, lo que es lo fundamental obviamente para llegar a un acuerdo. Exacto. Por eso los padres deben y tienen que conocer a fondo a sus hijos. Y un punto muy importante acá, que a veces lo dejamos en puntos suspensivos, es la paciencia. ¿Cuán importante es la paciencia? Porque rápido reaccionamos y en vez de ayudar podemos fundir las cosas. En vez de ayudarles a que ellos puedan salir de ello, se les hunde más. Y va a repercutir cuando sean adultos. Ahora, no toda experiencia de silencio causada por un enojo como mecanismo de defensa es consecuencia de los padres. Pueden haber precipitantes externos, unas experiencias de la vida. Puede ser por influencia de los cuates, de los amigos, de las amigas. Puede ser por un sentimiento afectivo, un romance, ¿no? Estudios, las peleas de los gallos, ¿no? Los moquetes. O le culpa a tu hijo de algo que no hizo. Entonces ahí hay un sentimiento de culpa y entonces se encierran en ese silencio. Y a veces los padres no formulamos las preguntas correspondientes para ayudarle al hijo a salir a expresar lo que realmente está llevando en su corazón, porque a veces hacemos preguntas informativas nomás. ¿Y qué pasó? Entonces no invita esa pregunta a profundizar un poco más de la situación, ¿no? Y si no estamos logrando eso, ¿qué se puede hacer para profundizar este tipo de conversaciones, ¿no?
tenemos que aprender a dar los espacios en la conversación. Una comunicación efectiva es esa comunicación bidireccional. Evitemos la comunicación que sea netamente informativa. No, está bien, ya hice, y el otro, y esto. Sino hacer preguntas interesantes que despierten el interés del hijo, de la hija. Preguntas para poder matizar esa conversación y que sea fluida. Así como conversas con los amigos, tus amigos adultos, entonces trata de llevar esa misma armonía, ese mismo espacio para conversar con los hijos. Tienes que también ponerle punto final a cierta experiencia. Por ejemplo, cuando el hijo recibe una disciplina, un castigo. El castigo, la disciplina puede abrir muchas puertas para la reflexión. ¿Cuál fue la causa y el efecto del por qué vino esa disciplina? Hablando, crear ese ambiente para que el hijo o la hija se sepa de por qué la disciplina, la consecuencia de su falta. Y así uno pueda tratar ese silencio para que ya no sea mucho silencio, sino sea sanado. Porque si no hay sanidad, no hay esa conversación, puede crecer una rebeldía. ¿No? Ya no te va a escuchar, en algún momento ya no te va a escuchar, no te va a llevar el apunte, como se dice, y ahí las cosas cambian. Entonces la comunicación estratégica después de una disciplina, porque puede haber también casos donde sí te tiene que disciplinar, ¿no? Y ahí el padre tiene que, o la madre también, tienen que tener ese tiempo después, ¿no? El post castigo. Sentarse, charlar del por qué. Y también darle el espacio al castigado o disciplinado a hablar. ¿Qué pasa entonces? Ya nos acercamos, hablamos con el hijo enojado. Inclusive si hizo algo mal, ¿verdad? Hubo castigo, como vos dijiste. También se le explicó por qué, las consecuencias. Te acercas con la mayor predisposición de resolver las cosas. Pero como dijiste, hay agentes externos que de una u otra manera están influenciando negativamente en el hijo y él todavía permanece enojado, todavía se calla. Ya los recursos se agotaron. Hicimos una buena conversación, le dimos el espacio, le explicamos, nos abrimos, pero no hay caso, sigue enojado. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué medidas podemos tomar, pastor, ante esa situación? Para llegar a evitar eso, uno tiene que entrenar. Cuando uno va al gimnasio para entrenar y fortalecer los músculos, demanda tiempo. Al principio va a ser doloroso, pero al final el resultado es espectacular. Aquel que quiere iniciar algún deporte, lo propio. Aquel que quiere iniciarse en la lectura de libros, al principio va a costar porque no tiene el hábito, pero después de un tiempo posiblemente lea 3 libros, 4 libros en 2 meses y tendrá sus beneficios. Para evitar esos momentos, el padre tiene que entrenar la comunicación. ¿Y cómo puede entrenar? Creando espacios para charlar, esas charlas estratégicas con los hijos, según la edad que tiene. Porque si uno no charla con el hijo, no aprende a charlar con el hijo desde niño, entonces ¿qué va a charlar cuando sea más adolescente, joven? No va a haber. ¿Y cómo vas a charlar con el hijo desde niño y vas a ir experimentando? Eso tienes que ponerte en su zapato, en su edad. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta aparte de lo que tú ya sabes? ¿Qué programas de televisión está viendo? ¿Cuál es su serie favorita? Entonces uno tiene que investigar, leer, ahora con la tecnología, mirar. Entonces eso va a ayudar a tener temas de conversación y en esos temas de conversación va a haber una línea de confianza. Y digámosle que yo nunca tuve esas conversaciones, ni me preparé y fui un padre ausente, pero hoy en día yo recapacité. Y ya me estoy encaminando por el buen camino. Y quiero hacer bien las cosas. Tengo un hijo adolescente. Y él me recuerda a mí como papá ausente. Y le pedí perdón. Me acerco a él. Escucho. Obviamente ese joven adolescente o niño todavía, él no va a estar muy convencido, ¿verdad? De mi sinceridad. Por todo lo anterior. ¿Qué yo puedo hacer entonces? Para que me crea,
para que no esté más enojado, para que realmente cambie su actitud. Quisiera mencionar algunos tips que usted, padre, lo puede aplicar y también decida hacerlo, ¿sí? Porque usted va a invertir tiempo para evitar esos silencios de parte de su hijo y también del hijo al padre. Tip número 1. Educa sin gritar. Crea una sala de conferencias semanal con todos los integrantes de tu familia. Ahí vas a hablar muchos temas y aprender a hablar esos temas, porque nunca es tarde, como dijiste, para aprender. En tu casa puedes crear esa salita de conferencias, preparar unos sandwichitos, unas galletitas, un tereré, algo que le guste a tu hijo o con el que se va a hablar, y después empiecen a contar, a abrir el corazón, pero sin juzgar. Es un tiempo para escuchar. Planifique salidas con su hijo. Entonces eso va a crear ambientes de comunicación bidireccional. La confianza se va a fortalecer. Un tip muy importante: abre el corazón. Hay que ser muy sincero con los hijos. Si el padre se equivocó, pedir perdón y darle la explicación correspondiente. Eso va a ayudar a que el hijo tome la iniciativa también de abrir el corazón con sinceridad y pedir perdón en el caso que lo hubiere. Otro tip: haga un pacto por escrito. A ver, las palabras se los lleva el viento, dice un viejo dicho. Ahí con el hijo, después cuando ya están en paz, pasó la tormenta, hagan un escrito ambos, lo firman ambos y lo dejan en un lugar donde puedan visualizarlo y se acuerden de ese su pacto, de ese compromiso. Pero también no es para echar en cara, tú te comprometiste esto, sino es para fortalecer ese acuerdo. Y por supuesto, dejarle al hijo que tome su decisión. A veces los padres queremos tomar las decisiones por los hijos. Tenemos que cambiar esa palabra, tú tienes que. Tenemos que aprender a reemplazarlo por el te gustaría. Hay algo muy importante que también aquí tiene que estar en este tiempo. El padre tiene que ayudar a que el hijo lance el ancla de la fe en su vida, el ancla espiritual. Podemos tener cientos y cientos de tips, podemos leer muchos libros, nos pueden recomendar muchas cosas para evitar esos momentos agridulces del silencio, del enojo. La palabra en Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32 nos habla de esa parábola del hijo pródigo. El hijo que sale de su casa, vamos a parafrasear, si usted quiere lo busca, Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32. El hijo que pide por adelantado su herencia, el padre le da la herencia correspondiente al hijo, se va de casa a otra provincia, la provincia lejana, con una mochilita llena de dinero, y el otro hijo, el hermano, se queda con el padre, para estar ahí en su casa. Él no decidió quedarse, entonces el otro hijo decidió irse y se fue, malgastó toda su herencia y llegó al foso, sin amigos, en un chiquero comiendo algarrobos, comida de chanchos, y ahí él volvió en sí. Él se acordó, en la casa de mi padre hay sirvientes que comen tranquilos, me imagino, calentito, su comidita calentita, y yo aquí con los chanchos. Entonces él volvió en sí, tomó la decisión de volver a su casa, y el padre siempre le esperaba ahí con la esperanza de que iba a llegar mi hijo, y el hijo en el retorno a su casa entrenó lo que iba a decir a su padre. No, he pecado contra el cielo, contra ti. Cuando le vio al padre, se abrazaron, le dio un beso el padre, y ahí se rompió el silencio y llegó una nueva etapa restaurada del hijo. ¿Qué nos enseña esta parábola en cuanto a nuestro tema? Hubo un silencio, no sabemos qué es lo que pasó, por qué el hijo decidió pedirle la herencia anticipada a su padre. Imaginemos, Rubén, pongámonos en el zapato de ese papá. Le ha debido doler. Claro. Ese sentimiento interno que no vio el hijo al darle la herencia que reclamaba el hijo, que después se alejó de la casa. Lo que le pasó es que en el tiempo, me imagino así, que él estando con su familia, con su papá, con su hermano, tal vez él no se sentía comprendido, entonces dijo: yo me voy. Tal vez estuvo enojado porque no podía hacer las cosas que él quería, porque estaba viviendo bajo el techo de su padre. Entonces el camino fácil y muy cómodo es: dame mi parte, me voy y voy a hacer lo que yo quiero. Se fue, pero se dio cuenta de que el mundo es diferente, de que los amigos hay muchos que están por conveniencia,
Y cuando se le fue todito la plata, cuando ya no tuvo más el cash para comprarse las cosas, para vivir la vida de lujo que estaba llevando en otra ciudad, su nivel económico bajó tanto de que él estaba en lo más bajo de la sociedad, digamos, en esa época. Y ahí él recordó todas las comodidades que tenía en su casa. Entonces, esto da a entender también que muchas veces uno no necesita irse a un lugar lejos para estar ausente. Hay muchos hijos que están en su propia casa, así como dijimos, enojados, y están ausentes. Es como que si no están, se fueron. Llega el momento que por ahí pisan fondo y se dan cuenta, no, ya no puedo estar más alejado, tengo que acercarme. Pero también tenemos que ver la actitud del padre. Su hijo le falló y no cuidó el sacrificio del papá durante todos esos años. ¿Y qué hizo el papá? Él podía decir, ¿sabe qué? Nunca más vuelvas acá. Malgastaste todo el dinero que yo con tanto esfuerzo gané, junté y te di. ¿Y ahora venís porque necesitas? No. El papá no hizo eso. El papá le recibió. Porque en el fondo el papá sabía que el hijo estaba arrepentido. Y eso es algo muy importante. La actitud del papá con un joven que dejó de estar enojado. Con un hijo que quiere volver a hablar. Con un hijo que ya no quiere más estar en silencio. Vimos a un papá dispuesto a recibir a ese hijo. Ahí aflora el amor del papá. Aflora el perdón de ambos. Sí. ¿No? Porque no sabemos si el papá metió la pata o el hijo metió la pata y por eso el hijo decidió irse. Y dice también que el hermano, el mayor que quedó, al ver que su hermano volvió y que el papá le recibió y que hicieron fiesta, y la reacción humana, normal de todo hermano que quedó con el papá, que él siguió al lado de su familia, enojarse. El tipo gastó todo, se fue a farrear a lo grande y ahora viene y va a estar otra vez igual que yo. Y ahí otro trabajo que va a tener que tener el papá, o que no dice la palabra, ¿verdad? Jesús no relató más después qué pasó con el hermano mayor, pero nosotros vamos a imaginarnos de que el papá ahí va a tener que hacer otro trabajo con el hermano mayor. Otra relación, otras circunstancias y bueno, otro desafío para el papá. ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué pasa si mi hijo no me habla e intenté hacerlo todo? De un paso de fe. Del paso de fe como este padre cuyo hijo se ausentó de su casa, no le habló, salió quizás enojado, pero volvió como volvió, y el padre le recibió sin cuestionamiento, sin interrogatorio. La comunicación afectiva, paciencia, mucho amor y lo más importante, no descuide lo espiritual. Si usted, papá, está pasando un tiempo así, o mamá, acérquese a Dios. Busque un lugar donde le pueden ayudar en lo espiritual, una congregación. Busque a alguien que sepa de la Biblia para leerle algunos versículos para que le puedan ayudar en este tiempo, en esta etapa, y fortalecerse, conocerle más a Dios, fortalecer su vida espiritual. Así es, y Dios siempre es la primera opción. Doblar rodillas y pedirle a Dios que tome el control de la situación. Esta parábola, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, habla de un papá y de dos hijos. Ese papá es Dios y Él te da la oportunidad de que a pesar de que hayas fallado, te hayas alejado de Él, puedas volver. Así que no hay excusas y tampoco que sentir miedo. Dios te va a recibir, no importa el pecado que hiciste, si te arrepentiste, Él te va a perdonar.